Por la crítica que le hacen los neodarwinistas de que no puede ser un organismo porque no ha habido selección natural de gallas y cosas de estas, una serie de críticas que le hacen, él retrocede y genera una teoría que llama ahora la teoría Gaia, que no tiene nada que ver con la hipótesis Gaia inicial, porque se la acusa de que no era científica y demás. Entonces yo lo que desarrollo es, trato de mostrar que sí que puede haber una teoría Gaia en la que partes de la idea de que el planeta Tierra o la biosfera es un organismo, que funciona como un organismo, y que eso puede ser científico y que a partir de ahí se pueden hacer hipótesis y comprobaciones y teorías y incluso predicciones. Y estoy tratando tratando de desarrollarla o desarrollándola 20 años. Se dice pronto. Y ahora, muy recientemente, he conseguido que en una revista que se llama Ecosistemas, de española, he conseguido hacer un pequeño artículo diciendo que es posible hacer una teoría científica de eso. Y no hay forma, o sea, porque al final te vas contra la ortodoxia neodarwinista, y porque sí que hay cierta contradicción entre una teoría y otra. Entonces, bueno, se cierran mucho, incluso al debate, o sea, no se quiere debatir, ¿no? Al margen de que uno tenga razón o no. Y demás. Pero la idea básica es, Gaia es un organismo y los seres vivos formamos parte, somos como células o como moléculas dentro de eso. Entonces, el panorama cambia totalmente. Incluso con implicaciones filosóficas, éticas y demás, porque claro, las teorías de evolución o el darwinismo, al ser muy reduccionistas y demás, han facilitado la cosificación de la naturaleza, ¿no? De que yo puedo patentar, por ejemplo, un ser vivo. Cuando el ser humano no deja de ser más de una molécula y que tiene sus problemas precisamente por haber sido opuesto a ese organismo, pues cambia, claro, muchas implicaciones y quizás también haya una cierta oposición. A que al final es una teoría que tiene implicaciones ideológicas que rompen el sistema. Y además es que, claro, pretende ser científica o es científica, pero a su vez esa intuición de pueblos indígenas, la idea de Pachamama, sí. Pero eso ya no es científico, es claro. La Tierra como un ser pensante y sintiente. Sí, no es científico, pero digamos que sí que tiene puntos de conexión y decir, bueno, a lo mejor la ciencia termina llegando o podría llegar a ciertas conclusiones que la intuición o la experiencia humana pues ya las tenía, ¿no? Que ha pasado un poco. Ha pasado en la física, de hecho, ¿no? Y no nos hemos rasgado los físicos las vestiduras cuando llegas a la cuántica y te das cuenta de que la filosofía oriental estaba diciendo cosas parecidas, ¿no? El libro del Tao de la física de Friedrich Capra, por ejemplo, y demás, ¿no? Y te choca. Pero nosotros, a diferencia de los biólogos, no nos hemos rasgado las vestiduras. Digo, pues bien, pues esto. Tagore y Einstein se cartearon precisamente debatiendo esto, ¿no? Las implicaciones de la cuántica, que también él había desarrollado Einstein, y lo que decía la filosofía oriental, y Einstein mismo se sorprendía, ¿no? De lo que le contaba Tagore. Pues es curioso, ¿no? Cómo la intuición humana o esa experiencia había llegado antes que la ciencia. Sí. También es una lección de humildad, ¿no? Sí, en el caso del Big Bang y otros también hay casos parecidos. Sí, efectivamente. Y en cambio en la biología, pues como que está todo dicho, pretenden que esté todo dicho, cuando en física eso no ocurre, ¿no? Yo es que soy físico, entonces como físico pues estamos acostumbrados a que si un científico quiere negar la teoría de la relatividad general de Einstein, que es una maravilla de precisión, pues no pasa nada, ¿vale? Intenta hacer una nueva teoría, nadie se rasga las vestiduras, otra cosa es que luego habrá que ponerla a la observación y ver qué predice una cosa y otra. Ese debate yo no me lo he encontrado igual de neutro, ni mucho menos en la biología. El neodarwinismo ha conseguido que biólogos, ecólogos y demás
crean en esa teoría, y a partir de ahí no se quiere debatir que se pueda ampliar incluso esa teoría. Como mucho se podría matizar algunas cosas o ampliar algo, pero no generar una teoría diferente. Y la teoría Gaia, al final, la que yo defiendo, sí que entra es una teoría explicativa diferente, no perfectamente compatible con lo que se dice del neodarwinismo. Y también es más humana, más humanista, porque al final, digan lo que quieran, un artículo puede estar lleno de la palabra competencia, un artículo de biología, pero como metas varias veces la palabra cooperación, tienes que explicar. Es paradójico, ¿no? Pero hay un montón de palabras que en el lenguaje biológico, ¿no? De la biocentesis y todas estas. Que hay varias palabras que definen la cooperación entre organismos. Sí, ¿no? que además en vez de hablar de cooperación, se le dan los circunloquios que se necesiten para no emplear ciertas palabras. Y luego, a la inversa, ha habido una realimentación entre las ideas que podríamos considerar puramente biológicas y las ideas sociales y económicas. Y hablo del capitalismo. Por ejemplo, tú lees a Darwin y una de las hipótesis sale de Malthus, de la economía capitalista. Entonces, y ves eso, la competencia, o ves una serie de cuestiones que son paralelas entre la ideología capitalista como ideología, como economía, y la teoría neodarwinista. Entonces se refuerzan mutuamente y eso hace también que sea difícil tener un debate sosegado o tranquilo, porque enseguida como que tocas cosas que son intocables, fuera del ámbito científico. Entonces no se da. Y también hay que reconocer que el darwinismo y el neodarwinismo han gastado muchas fuerzas en combatir, por ejemplo, el creacionismo religioso y demás. Entonces cualquiera que viene con teorías diferentes tienen miedo, ¿no? A que sea otra religión o otra cosa no científica. Entonces les entiendo, sobre todo en América y en Europa menos, entendería esa postura, ¿no? Porque en Estados Unidos siguen debatiendo que si el creacionismo, que si no. En Europa solo tenemos superado, pero como que queda ahí ese pozo de decir, ¿de qué me estás hablando? Que suena esotérico, suena New Age, suena no sé qué tal. Y entonces es difícil introducir. Yo entiendo que sea difícil introducirlo, pero la resistencia. De hecho, conozco aquí en España a Máximo Sandil, que no sé si te sonará, que ha estado luchando contra la teoría neodarwinista y se ha visto con muchos palos, ¿no? Como científico. Y ha visto eso, como no se podía hacer prácticamente. Bueno, eso es un poco... Sí. Pero que es muy pluridisciplinar lo que estás haciendo. Sí, esa es otra barrera, ¿no? Porque la idea es muy claro, ahora está tan segmentado todo que sí. es claro. Precisamente, no sé si es aquí. Es o este, o... Me ha parecido ver. Yo creo que es este, sí, es verdad.